Biografía de Albert Einstein. Biografía 55x60. 558 Einstein, explicación del movimiento del perihelio de mercurio a partir de la teoría de la relatividad general, 18 de noviembre de 1915, PAE 6. 24. 559 País, 1982, p. 253. Einstein a Paul Ehrenfest, 17 de enero de 1916. Einstein a Arnold Sommerfeld, 9 de diciembre de 1915. 560 Einstein a David Hilbert, 18 de noviembre de 1915. 561 David Hilbert a Einstein, 19 de noviembre de 1915. 562 Esta ecuación se ha expresado de muchas maneras. La que empleo aquí sigue la formulación que utilizó Einstein en sus conferencias de 1921 en Princeton. El miembro izquierdo de la ecuación puede expresarse de manera más compacta con lo que hoy se conoce como el tensor de Einstein 563 Overbille, p. 293. Axel 1999, p. 117. Archive. NSA. UIUC. edu/kivaria/numrel/Einstein-equations.til intro. Una variación de la cita de Wheeler se halla en la página 5 del libro que él mismo escribió en colaboración con Charles Misner y Kip Thorne, Gravitation. 564 Greene, 2004, p. 74. 565 Einstein, Los fundamentos de la teoría de la relatividad general, Annalen der Physik, 20 de marzo de 1916, PAE 6. 30. 566 Einstein a Heinrich Zanger, 26 de noviembre de 1915. Einstein a Michele Besso, 30 de noviembre de 1915. 567 Thorne, p. 119. 568 Para un análisis de la contribución de Hilbert, véase Sauer, 1999, pp. 529, 575. Sauer, 2005, pp. 577, 590. Entre ellos trabajos en los que se describen las revisiones de Hilbert se incluyen Corry, Ren y Stachel. Sauer, 2005. Para hacerse una idea de la controversia, véase también John Ehrman y Clark Gilmour, Einstein and Hilbert. Two Months in the History of General Relativity, Archive for History of Exact Sciences, 1978, p. 291. A. Logunov, M. A. Mesbirisvili y V. A. Petrov, How were the Hilbert Einstein Equations Discovered? Uspechipivkeskijnauk, 174, n. 6, junio de 2004, pp. 663, 678. Christopher Homgertnes, Albert Einstein. The Incorrigible Plagiarist, disponible en Home. Comcast. NetExchange/iVooc. HTM. John Stachel, Anti-Einstein Sentiment Surface Saga in Physics World, abril de 2003, disponible en PhysicsWeb. org/articles/review/16 4 de febrero de 2001. Christopher Homgertnes, The Author of Albert Einstein. The Incorrigible Plagiarist Response to John Stachel's Personal Attack, disponible en Home. Comcast. NetExchange/response. HTM. Friedward to Interberg, on Velated Decision in the Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 785 preparado por Patricio Barros Hilbert Einstein Priority Dispute, Zeitschrift für Naturforschung, octubre de 2004, pp. 715, 719, disponible en www.physics.unr/faculty/winterberg/hilbert-einstein.pdf. David Rowe, Einstein meets Hubert. At the Crossroads of Physics and Mathematics, Physics in Perspective, 3, n. 4, noviembre de 2001, p. 379. 569 Reid, p. 142. Aunque este comentario se cita también en otras fuentes secundarias, Tilman Sauer, del Einstein Papers Project, que actualmente está escribiendo un libro sobre Hilbert, dice que jamás ha encontrado su fuente original. 570 Einstein a David Hilbert, 20 de diciembre de 1915. 571 Einstein a Arnold Sommerfeld, 9 de diciembre de 1915. Einstein a Heinrich Zanger, 26 de noviembre de 1915.
572. Una cuestión polémica es si la relatividad general realmente logra hacer equivalentes todas las formas de movimiento y todos los marcos de referencia. Sin duda puede afirmarse que en el caso de dos observadores en movimiento relativo no uniforme, cada uno de ellos puede verse legítimamente a sí mismo como en reposo y al otro como afectado por un campo gravitatorio. Eso no significa necesariamente, como Einstein parecía creer algunas veces, aunque otras no, que dos observadores en movimiento relativo no uniforme son siempre físicamente equivalentes, en especial en el caso de la rotación. Véase, por ejemplo, Norton 1995b, pp. 223, 245. Hansen, 2004, pp. 8, 12. Don Howard, Point Coincidences and Pointer Coincidences, en Goenner y otros, 1999, p. 463. Robert Rinasiewicz, Kretschmann's Analysis of Covariance and Relativity Principles, en Goenner et al., 1999, 431. Dennis Dieck, Another Look at General Covariance and the Equivalence of Reference Frames, Studies in the History and Philosophy of Modern Physics, 37, marzo de 2006, p. 174. 573. Felsing, p. 374. Clark, p. 252. 574. Einstein a Michele Besso, 10 de diciembre de 1915. 575. Michele Besso a Einstein, 29 de noviembre de 1915. Einstein a Michele Besso, 30 de noviembre de 1915. Nefe, p. 192. 576. Hans Albert Einstein a Einstein, antes del 30 de noviembre de 1915. Einstein a Hans Albert Einstein, 30 de noviembre de 1915. 577. Michele Besso a Einstein, 30 de noviembre de 1915. Véase también Einstein a Heinrich Zanger, 4 de diciembre de 1915. Se está envenenando sistemáticamente el alma del chico para asegurarse de que no confíe en mí. 578. Einstein a Mileva Marik, 1 y 10 de diciembre de 1915. 579. Einstein a Hans Albert Einstein, 23 y 25 de diciembre de 1915. Einstein escribió una tarjeta postal parecida a Hans Albert el 18 de diciembre de 1915. Einstein a Hans Albert Einstein, 11 de marzo de 1916. 580. Einstein a Heinrich Zanger, 26 de noviembre de 1915. Einstein a Michele Besso, 3 de enero de 1916. 581. Aubervilliers, p. 300. 582. Einstein a Mileva Marik, 6 de febrero de 1916. 583. Einstein a Mileva Marik, 12 de marzo y 1 de abril de 1916. Nefe, p. 194. 584. Einstein a Mileva Marik, 1 y 8 de abril de 1916. Einstein a Michele Besso, 6 de abril de 1916. Michele Besso a Heinrich Zanger, 12 de abril de 1916, PAE 8. 211, edición en alemán, nota 2. 585. Einstein a Elsa Einstein, 12 y 15 de abril de 1916. Véase también Einstein a Elsa Einstein, 10 de abril de 1916, en la correspondencia familiar sellada y divulgada en 2006, PAE 8. 211a. Mi relación con él se está haciendo muy cálida. 586. Einstein a Elsa Einstein, 21 de abril de 1916. Véase también Einstein a Heinrich Zanger, 11 de julio de 1916. Después de una excursión de Pascua sumamente magnífica, los días posteriores en Zúrich trajeron un completo enfriamiento de una forma que no me resulta en absoluto explicable. 587. Einstein a Heinrich Zanger, 11 de julio de 1916. Einstein a Michele Besso, 14 de julio de 1916. Véase PAE 8. 233, edición en alemán, nota 4, con respecto a que Zanger era la otra persona aludida en la carta. 588. Pauline Einstein a Elsa Einstein, 6 de agosto de 1916, en Aubervilliers, p. 301. 589. Einstein a Michele Besso, 14 de julio de 1916. Michele Besso a Einstein, 17 de julio de 1916. PAE 8. 239, edición en alemán, nota 2. 590. Einstein a Michele Besso, 21 de julio de 1916, dos cartas.
591 PAE 8. 241, edición en alemán, notas 3 y 4. Einstein Heinrich Zanger, 25 de julio de 1916. Heinrich Zanger a Michele Beso, 31 de julio de 1916, 592 Einstein Heinrich Zanger, 18 de agosto de 1916. Einstein a Hans Albert Einstein, 25 de julio de 1916. Véase también Einstein Heinrich Zanger, 10 de marzo de 1917. 593 Einstein a Michele Beso, 24 de agosto de 1916. Einstein a Hans Albert Einstein, 26 de septiembre de 1916. 594 Hans Albert Einstein a Einstein, antes del 26 de noviembre de 1916. 595 Einstein a Michele Beso, 31 de octubre de 1916. 596 Einstein a Helene Savic, 8 de septiembre de 1916. 597 Einstein, El fundamento de la teoría de la relatividad general, 20 de marzo de 1916, PAE 6. 30. 598 Einstein, sobre la teoría de la relatividad especial y general, diciembre de 1916, en PAE 6. 42 y también en numerosas ediciones. Michel More, p. 63. Para una versión en internet del libro de Einstein, véase bardevi.com/173, o bien www.gutenberg.org/etext/5001. 599 Einstein, Principios de Investigación, 1918, en Einstein, 1954, p. 224. 600 Einstein Heinrich Zanger, 16 de enero de 1917. Clark, p. 241. 601 Clark, p. 248. Igfield y Carter, p. 183. Overville, p. 327. Einstein a Paul Ehrenfest, 14 de febrero de 1917. Einstein a Heinrich Zanger, 6 de diciembre de 1917. 602 Einstein a Michele Beso, 9 de marzo de 1917. Einstein a Heinrich Zanger, 16 de febrero y 10 de marzo de 1917. 603 Einstein a Paul Ehrenfest, 25 de mayo de 1917. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 786 preparado por Patricio Barros 604 Einstein a Heinrich Zanger, 12 de junio de 1917. 605 Einstein a Mileva Maric, 31 de enero de 1918. 606 Mileva Maric a Einstein, 9 de febrero de 1918, del Fideicomiso de Correspondencia Familiar, PAE 8. 461 a, en el suplemento al volumen 10. 607 Mileva Maric a Einstein, después del 6 de febrero de 1918. La carta del 9 de febrero del Fideicomiso de Correspondencia Familiar, véase la anterior nota 32, se divulgó en 2006. Resulta evidente que esta se escribió antes de la fechada como después del 6 de febrero por los editores de los papeles de Einstein. 608 Overville, pp. 338, 339. 609 Mileva Maric a Einstein, 22 de abril de 1918. 610 Einstein a Mileva Maric, 15, 23 y 26 de abril de 1918. 611 Maja Winteler Einstein a Einstein 6 de marzo de 1918, Fideicomiso de Correspondencia Familiar, divulgada en 2006, PAE 8. 475b, en el suplemento al volumen 10. 612 Einstein a Ana Beso, después del 4 de marzo de 1918. 613 Ana Beso a Einstein, después del 4 de marzo de 1918. 614 Mileva Maric a Einstein, antes del 23 de mayo de 1918. Einstein a Mileva Maric, 4 de junio de 1918. Véase también Vero Beso, el hijo de Ana y Michele, a Einstein, 28 de marzo de 1918, Fideicomiso de Correspondencia Familiar. La tarjeta postal que le envió usted a mi madre no era precisamente muy amable, sus palabras no le habrían ofendido en absoluto si las hubiera oído por sí mismo. Simplemente se habría reído y habría rebajado un poco el tono. 615 Mileva Maric a Einstein, 17 de marzo de 1918. Mi estado de salud es ahora tal que puedo estar acostada en casa.
Aunque no puedo levantarme, puedo dedicar un tiempo considerable a los niños, y eso me pone muy contenta y contribuye mucho a mi bienestar. Einstein a Heinrich Zanger, 8 de mayo de 1918. 616 Einstein a Heinrich Zanger, 8 de mayo de 1918. 617 Einstein a Max Born, después del 29 de junio de 1918. Einstein a Michele Besso, 29 de julio de 1918. 618 Einstein a Hans Albert Einstein, después del 4 de junio de 1918. 619 Einstein a Hans Albert Einstein, después del 19 de junio de 1918. 620 Hans Albert Einstein a Einstein, c. 17 de julio de 1918. Einstein a Edward Einstein, c. 17 de julio de 1918. 621 a Edgar Meyer a Einstein, 11 de agosto de 1918. Einstein a Michele Besso, 20 de agosto de 1918. 622 Einstein a Heinrich Zanger, 16 de agosto de 1918. Einstein a Michele Besso, 6 de septiembre de 1918. Felsing, p. 424. 623 Reiser, p. 140. 624 Nathan y Norden, p. 24. Véase también Rowe y Schulman. 625 Born, 2005, pp. 145, 147. Mi descripción se basa en el recuerdo de Born, que acompaña a las referencias de Einstein al acontecimiento en una carta a este del 7 de septiembre de 1944. Véase también Boyes, pp. 3, 11. Selig, 1956 a, p. 178. Felsing, p. 423. Levenson, p. 198. 626 Einstein, sobre la necesidad de una Asamblea Nacional, 13 de noviembre de 1918, PAE 8. 14. Nathan y Norden. p. 25. Otto Nathan afirma que Einstein hizo esas observaciones a los estudiantes radicales de la universidad. Pero no hay evidencia de ello, ni tampoco Born lo menciona. Los periódicos lo publicaron como un discurso pronunciado ante la Liga de la Nueva Patria aquel mismo día. Véase PAE 8. 14, edición en alemán, nota 2. 627 Einstein a Max Born, 7 de septiembre de 1944. 628 Einstein, declaración de divorcio, 23 de diciembre de 1918, PAE 8. 676. 629 Einstein a Mileva Marik y Hans Albert Einstein, 10 de enero de 1919. Einstein a Edwin y Max Born, 15 y 19 de enero de 1919. Theodor Vetter a Einstein, 28 de enero de 1919. Vetter era el presidente de la Universidad de Zurich, y respondía a la queja de Einstein por haber puesto un guardia en la puerta de sus clases. 630 Decreto de divorcio, 14 de febrero de 1919, PAE 9. 6. 631 Oberville, pp. 273, 280. 632 Einstein a Georg Nikolai, c. 22 de enero y 28 de febrero de 1917. Georg Nikolai a Einstein, 26 de febrero de 1917. 633 Ilse Einstein a Georg Nikolai, 22 de mayo de 1918, PAE 8. 545. 634 Einstein a Elsa Einstein, 12 y 17 de julio de 1919. 635 Einstein a Elsa Einstein, 28 de julio de 1919. 636 Profesor Einstein R., New York Times, 3 de abril de 1921. 637 Pronounced Sense of Humor, New York Times, 22 de diciembre de 1936. 638 Felsing, p. 429. Igfield y Carter, p. 196. 639 Reiser, p. 127. Marianov, pp. 15, 174. Los dos autores se casaron con las hijas de Elsa. El verdadero nombre de Reiser era Rudolf Kaiser. 640 Elias Tobenkin, How Einstein, Thinking in Terms of the Universe, Lives from Day to Day, New York Evening Post, 26 de marzo de 1921. 641 Frank, 1947, p. 219. Marianov, p. 1. Felsing, p. 428. Reiser, p. 193.
642 Aubervilliers, p. 314. Einstein a Carl Schwarzschild, 9 de enero de 1916. 643 Einstein, on a stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitating masses, Annals of Mathematics, 1939. 644 Para una descripción de la historia, las matemáticas y la ciencia de los agujeros negros, B.A.S. Miller, 2005. Thorne, pp. 121, 139. 645 Freeman Dyson, en Robinson, pp. 8, 9. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 787 Preparado por Patricio Barros 646 Einstein a Carl Schwarzschild, 9 de enero de 1916. 647 Pare, volumen 8, reúne toda la correspondencia entre Einstein y De Sitter, con un buen comentario sobre el debate. Michel Hansen, autor no mencionado explícitamente el debate Einstein-De Sitter-Weil Klein, PAE 8a, edición en alemán, p. 351. 648 Einstein a Wilhelm De Sitter, 2 de febrero de 1917. 649 Einstein a Paul Ehrenfest, 4 de febrero de 1917. 650 Einstein, Consideraciones cosmológicas de la teoría de la relatividad general, 8 de febrero de 1917, PAE 6. 43. 651 Einstein, 1916, capítulo 31. 652 Clark, p. 271. 653 Un delicioso relato de ficción que sigue un argumento parecido, por así decirlo, es el de Edwin Abbott, Planilandia, publicado inicialmente en 1880 y actualmente disponible en ediciones modernas. 654 Edward W. Cole, The Greatest Discovery Einstein Didn't Make, en Brockman, p. 205. 655 Lawrence Krauss y Michael Turner, A Cosmic Conundrum, Scientific American, septiembre de 2004, p. 71. Axel, 1999, p. 155. Aubervilliers, p. 321. La famosa cita de la metedura de pata de Einstein procede de Gamow, 1970, p. 44. 656 Aubervilliers, p. 327. 657 Einstein, 1916, capítulo 22. 658 Actualmente se dispone de una excelente edición en inglés de la obra clásica de Eddington publicada inicialmente en 1920. Arthur Eddington, Space, Time and Gravitation. An Outline of the General Relativity Theory, Cambridge Science Classics, Cambridge, Reino Unido, 1995. En la página 141 de la obra se describe la expedición a la isla de Príncipe. Véase también el galardonado artículo de Matthew Stanley, An Expedition to All the Wound Software. 1919 Eclipse on Eddington as Quaker Adventurer, ISIS, 94, 2003, pp. 57-89. Puede verse en Krelinsten una descripción exhaustiva de todas las pruebas. 659 Douglas, p. 40. Axel, 1999, pp. 121, 137. Clark, pp. 285, 287. Folsin, pp. 436, 437. Aubervilliers, pp. 354, 359. 660 Douglas, p. 40. 661 Einstein a Pauline Einstein, 5 de septiembre de 1919. Einstein a Paul Ehrenfest, 12 de septiembre de 1919. 662 Einstein a Pauline Einstein, 27 de septiembre de 1919. Boyes, p. 53. 663 Ilse Rosenthal Schneider, Reality and Scientific Truth. Discussions with Einstein, Von Laue, en Planck, Wayne State University Press, Detroit, 1980, p. 74. La autora afirma, erróneamente, que el telegrama era de Eddington, cuando en realidad era de Lorentz. La observación de Einstein es famosa y se ha traducido de diversas maneras. La frase original en alemán, tal como la consigna Rosenthal Schneider, es: Dank mir all der Liebe Gottlieb tun, die Theorie stimmt Deutsch. 664 Max Planck a Einstein, 4 de octubre de 1919. Einstein a Max Planck, 23 de octubre de 1919.
665 Coloquio de Física de Zurich a Einstein, 11 de octubre de 1919. 666 Einstein a Coloquio de Física de Zurich, 16 de octubre de 1919. 667 Alfred North Tead, Science and the Modern World, 1925, Free Press, Nueva York, 1997, p. 13. Véase también pp. 29 y 113. 668 The Times de Londres, 7 de noviembre de 1919. País, 1982, p. 307. Felsing, p. 443. Clark, p. 289. 669 The Times de Londres, 7 de noviembre de 1919. 670 Einstein, 1949 b. p. 31. La compra del violín está en Einstein a Paul Ehrenfest, 10 de diciembre de 1919. 671 Douglas, p. 41. Subramanian Chandrasekhar Truth and Beauty. Aesthetics and Motivations in Science, University of Chicago Press, Chicago, 1987, p. 117. No cabe duda de que David Hilbert habría sido un tercero, aunque obviamente había muchos más. Chandrasekhar, que posteriormente trabajó con Eddington, le dijo a Jeremy Bernstein que había escuchado la anécdota directamente de labios de este último. Bernstein, 1973, p. 192. 672 Clark, p. 309. Puede verse una buena descripción de ello en David Rowe, Einstein's Research of Fame marca registrada, Perimeter Institute, 15 de octubre de 2005, disponible en www.mediasite.com. 673 Fabric of the Universe, The Times de Londres, editorial, 7 de noviembre de 1919. 674 New York Times, 9 de noviembre de 1919. 675 Brian, 1996, p. 100, a partir de Meyerberger, The Story of the New York Times, Simon y Schuster, Nueva York, 1951, pp. 251, 252. 676 New York Times, 9 de noviembre de 1919. 677 Obviamente, debe elogiarse al New York Times por tomarse en serio la teoría. 678 Einstein expounds his new theory, New York Times, 3 de diciembre de 1919. 679 Einstein a Heinrich Zanger, 15 de diciembre de 1919. 680 Einstein a Marcel Grossman, 12 de septiembre de 1920. Einstein pasaba luego a precisarle a Grossman que el tema, en medio de un nacionalismo y un antisemitismo crecientes, se había politizado. Su convicción viene determinada por el partido político al que pertenecen. 681 Leopold Infeld, to Albert Einstein on his 75 Th Birthday, en Goldsmith et al., p. 24. 682 New York Times, 4 y 21 de diciembre de 1919. 683 The Times de Londres, 28 de noviembre de 1919. 684 Paul Ehrenfest a Einstein, 24 de noviembre de 1919. Maja Einstein a Einstein, 10 de diciembre de 1919. 685 Einstein a Max Born, 8 de diciembre de 1919. Einstein a Ludwig Opf, 2 de febrero de 1920. 686 C. P. Snow, on Einstein, and the Variety of Men, Scribners, Nueva York, 1966, p. 108. 687 Freeman J. Dyson, Wiseman, New York Review of Books, 20 de octubre de 2005. 688 Clark, p. 296. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 788 preparado por Patricio Barros 689 Born, 2005, p. 41. 690 Edwin Born a Einstein, 7 de octubre de 1920. 691 Max Born a Einstein, 13 de octubre de 1920. 692 Max Born a Einstein, 28 de octubre de 1920. 693 Einstein a Max Born, 26 de octubre de 1920.
Einstein escribió a Maurice Solovine, cuando apareció el libro unos meses después, diciéndole que Mostkowski era abominable y miserable, y que había cometido falsedad al emplear algunas de las cartas de Einstein de forma no autorizada para dar a entender que éste había escrito una introducción al libro. Einstein a Maurice Solovine, 8 y 19 de marzo de 1921. También se sintió consternado al enterarse de que Hans Albert lo había comprado, diciéndole: no pude impedir su publicación, y me ha causado un enorme pesar. Einstein a Hans Albert Einstein, 18 de junio de 1921. Véase también Neufeld y Carter, p. 199. 694 Brian 1996, pp. 114, 116. Mostkowski, pp. 22, 58. 695 Born, 2005, p. 41. 696 Frank, 1947, pp. 171, 174. 697 Michel More, p. 95. Felsing, p. 485. 698 Einstein a Heinrich Zanger, 24 de diciembre de 1919. 699 Einstein, My First Impressions of the USA, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 4 de julio de 1921, PAE 7, apéndice D. Einstein, 1954, pp. 3, 7. 700 Einstein, Einstein on his Theory, The Times de Londres, 28 de noviembre de 1919. 701 Einstein a Edwin y Max Born, 27 de enero de 1920. Einstein a Arthur Eddington, 2 de febrero de 1920. Einstein le dijo cortésmente al desconcertado Eddington: el tragicómico final del asunto de la medalla resulta insignificante comparado con los sacrificados y fructíferos trabajos que usted y sus amigos han dedicado a la teoría de la relatividad y su verificación. 702 Frida Bucchi, citada en Brian, 1996, p. 230. 703 Einstein, El mundo tal como yo lo veo 1930, en Einstein, 1954, p. 8. Hay una traducción distinta en Einstein, 1949 a, p. 3. 704 Esta valoración aparece con ligeras variaciones en Infeld, p. 118. Infeld, to Albert Einstein on 75 Th Birthday, en Goldsmith et al., p. 25, y en Bulletin of the World Federation of Scientific Workers, julio de 1954. 705 Nota editorial de Max Born, en Born, 2005, p. 127. 706 Abraham Pais, Einstein and the Quantum Theory, Reviews of Modern Physics, octubre de 1979. Véase también Pais, Einstein, Newton and Success, en French, p. 35. Pais, 1982, p. 39. 707 Einstein, We Socialism. Monthly Review, mayo de 1949, reeditado en Einstein, 1954, p. 151. 708 Eric Erikson, Psychoanalytic Reflections on Einstein's Centenary, en Olton y Elkanah, p. 151. 709 Esta idea procede de Barbara Wolf, de los archivos de Einstein en la Universidad Hebrea. 710 Levenson, p. 149. 711 Einstein a Paul Ehrenfest, 17 de enero de 1922. Felsing, p. 482. 712 Einstein a Edward Einstein, 25 de junio de 1923, Fideicomiso de correspondencia familiar de Einstein, inédita, carta en posesión de Bob Kohn, quien me facilitó una copia. Kohn es coleccionista de material sobre Einstein, y las cartas que posee han sido traducidas por Jennifer Stokowski. Agradezco la ayuda de ambos. 713 Michel More, p. 79. 714 Einstein a Mileva Marik, 12 de mayo de 1924, AEA 75, 629. 715 Einstein a Michele Besso, 5 de enero de 1924, AEA 7, 346. Einstein a Hans Albert Einstein, 7 de marzo de 1924. 716 Einstein a Heinrich Zanger, marzo de 1920. Felsing, p. 474. Igfield y Carter, p. 192. Clark, p. 243. 717 Paul Johnson, Modern Times, HarperCollins, Nueva York, 1991, pp. 1, 3.
Este apartado está adaptado de un artículo que escribí cuando la revista Time eligió a Einstein personaje del siglo. Wow Material We, Time, 31 de diciembre de 1999. Para una crítica de esa idea, que también tengo en cuenta en el presente apartado, véase David Greenberg, It Didn't Start with Einstein, Estate, 3 de febrero de 2000, disponible en www.slate.com/it/74164. Miller, 2001, constituye también una importante fuente. 718 Charles Poor, profesor de mecánica celeste de la Universidad de Columbia, en el New York Times, 16 de noviembre de 1919. 719 New York Times, 7 de diciembre de 1919. 720 Isaiah Berlin, Einstein and Israel, en Olton y Elkanah, p. 282. Véase también, de su hijastro político Reiser, p. 158. El término de relatividad se confundía en los círculos profanos, y se confunde todavía hoy, con el de relativismo. La obra y la personalidad de Einstein, no obstante, están muy lejos de tal ambigüedad y del concepto de relativismo, tanto en la teoría del conocimiento como en la ética. El relativismo ético, que niega todas las normas morales generalmente obligatorias, contradice totalmente la elevada idea social que Einstein representa y sigue siempre. 721 Haldane, p. 123. Una obra contemporánea que trata de manera más sofisticada y profunda muchos de los mismos temas es Rickman, 2005. 722 Frank 1947, pp. 189, 190. Clark, pp. 339, 340. 723 Gerald Dalton, Einstein's Influence on the Culture of Our Time, en Olton, 2000, p. 127, y también Olton y Elkanah, p. Shi. 724 Miller, 2001, especialmente pp. 237, 241. 725 Damour, p. 34. Marcel Proust a Armand de Guiche, diciembre de 1921. 726 Philippe Courtenay, Einstein on Art, en Goldsmith et al., p. 145. Richard Davenport Innes, Proust at the Majestic, Bloomsbury, Nueva York, 2006. 727 The Times de Londres, 28 de noviembre de 1919. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 789 preparado por Patricio Barros 728 Kurt Blumenfeld, Einstein and Zionism, en Selig, 1956 b. p. 74. Kurt Blumenfeld, Erlette Judenfrage, Verlagsanstalt, Stuttgart, 1962, p. 127, 128. 729 Einstein a Paul Epstein, 5 de octubre de 1919. 730 Einstein a Ciudadanos Alemanes de Fe Judía, 5 de abril de 1920, PAE 7. 37. 731 Einstein, Antisemitismo. Defensa a través del conocimiento, después del 3 de abril de 1920, PAE 7. 35. 732 Einstein, Asimilación y Antisemitismo, 3 de abril de 1920, PAE 7. 34. Véase también Einstein, Inmigración del Este, 30 de diciembre de 1919, artículo publicado en Berliner Tageblatt, PAE 7. 29. 733 Einstein, Antisemitismo. Defensa. Hubert Goenner, The Anti-Einstein Campaign in Germany in 1920, en Beller y otros, p. 107. 734 Elon, p. 277. 735 Hubert Goenner, The Anti-Einstein, en Beller et al., p. 121. 736 New York Times, 29 de agosto de 1920. 737 Frank, 1947, p. 161. Clark, p. 318. Felsing, p. 462. Brian, 1996, p. 111. 738 Einstein Toleave Berlín, New York Times, 29 de agosto de 1920. La noticia, fechada en Berlín, empieza diciendo: los periódicos locales afirman que el profesor Albert Einstein abandonará la capital alemana en vista de los numerosos e injustos ataques perpetrados contra su teoría de la relatividad y contra él mismo.
739 Einstein, mi respuesta, 27 de agosto de 1920, PAE 7. 45. 740 Véase, en particular, Philippe Lenard Einstein, 5 de junio de 1909. 741 Einstein, mi respuesta, 27 de agosto de 1920, PAE 7. 45. 742 Selig, 1956 A, p. 173. 743 Edwin Born Einstein, 8 de septiembre de 1920. 744 Paul Ehrenfest Einstein, 2 de septiembre de 1920. 745 Einstein a Max Edwin Born, 9 de septiembre de 1920. 746 Einstein a Paul Ehrenfest, antes del 9 de septiembre de 1920. 747 Arnold Sommerfeld Einstein, 11 de septiembre de 1920. 748 Jerome, pp. 206, 208 y 256, 257. 749 Born, 2005, p. 35. Einstein a Max Born, 26 de octubre de 1920. 750 Clark, pp. 326, 327. Felsing, p. 467. Boyes, p. 73. 751 Felsing, p. 523. Adolf Hitler, Blücher Beobachter, 3 de enero de 1921. 752 de Arbor Independent, Michigan, 30 de abril de 1921, exhibido en la exposición El Ingeniero Jefe del Universo, celebrada en el Kronprinzenpalais de Berlín en mayo-septiembre de 2005. Un titular situado en la parte de abajo de la página reza: Judío admite el bolchevismo. 753 Einstein a Paul Ehrenfest, 26 de noviembre de 1920, 12 de febrero de 1921, AEA 9, 545. Felsing, p. 484. Las cartas de Einstein posteriores a 1920 todavía no se han publicado en CPAE, de modo que identifico aquí esas cartas inéditas por su correspondiente número de referencia en AEA. 754 Clark, pp. 465, 466. 755 Einstein a Maurice Solovine, 8 de marzo de 1921, AEA 9, 555. 756 Declaración de Einstein a Ava Evan, 18 de noviembre de 1952, AEA 28, 943. 757 Fritz Haber Einstein, 9 de marzo de 1921, AEA 12, 329. 758 Einstein a Fritz Haber, 9 de marzo de 1921, AEA 12, 331. 759 Selig, 1956 A, p. 81. Felsing, p. 500. Clark, p. 468. 760 New York Times, 3 de abril de 1921. 761 Ille, p. 29. 762 Philadelphia Public Ledger, 3 de abril de 1921. 763 Estas citas y descripciones proceden de las noticias publicadas el 3 de abril de 1921, en los diarios New York Times, New York Call, Philadelphia Public Ledger y New York American. 764 Weisman, p. 232. 765 Einstein Says End of Time on Space, New York Times, 4 de abril de 1921. 766 Cities Welcome for Dr. Einstein, New York Evening Post, 5 de abril de 1921. 767 Talmey, p. 174. 768 New York Times, 11 y 16 de abril de 1921. 769 El monumento, situado en la esquina de la Avenida de la Constitución y la calle 22, representa un auténtico tesoro escondido de la ciudad de Washington, véase la foto adjunta. El escultor fue Robert Berks, que también hizo el busto de John Kennedy que actualmente se exhibe en el cercano Kennedy Center, mientras que el arquitecto paisajista fue James Van Sweden. En la tablilla que sostiene Einstein hay tres ecuaciones correspondientes al efecto fotoeléctrico, a la relatividad general y, obviamente, la ecuación igual mc2. En las escaleras de mármol en las que se apoya la estatua aparecen tres frases de Einstein. Entre ellas:
Mientras tenga la posibilidad de elegir, viviré en un país en el que prevalezca la libertad civil, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Véase www.nasonline.org. 770 Washington Post, 7 de abril de 1921. New York Times, 26 y 27 de abril de 1921. Frank, 1947, p. 184. En los papeles de Einstein en Pasadena hay un relato de la cena de la Academia escrito por Arlo Shapley, astrónomo del Tecnológico de California. 771 Charles MacArthur, Einstein Baffled in Chicago. Se Expansion Only 3 Dimensions, Faces Relativity of Trousers, Chicago Herald and Examiner, 3 de mayo de 1921. 772 Chicago Daily Tribune, 3 de mayo de 1921. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 790 preparado por Patricio Barros 773 Comunicado de acuerdo, Einstein y Princeton University Press, 9 de mayo de 1921. El acuerdo era exclusivo, y no se permitía que ninguna otra institución estadounidense publicara ninguna de sus conferencias. Las 4 conferencias aparecen en la obra de Einstein El significado de la relatividad. 774 Philadelphia Evening Bulletin, 14 de mayo de 1921. 775 Einstein a Oswald Veblen, 30 de abril de 1930, AEA 23, 152. País, 1982, p. 114, da la historia de esta frase, que se relata a sí mismo en un memorando preparado para los archivos de Einstein por la secretaria de Ellen Dukas. La chimenea se halla en el Salón 202, la sala de profesores de lo que hoy se conoce en Princeton como Jones Hall, y que antes se llamó Fine Hall hasta que este nombre se trasladó al nuevo edificio del Departamento de Matemáticas. 776 Selig, 1956 a. p. 183. Frank, 1947, p. 285. Clark, p. 743. 777 New York Times, 31 de julio de 1921. 778 Einstein a Felix Frankfurter, 28 de mayo de 1921, AEA 36, 210. Biografía generada por Biografías en español.